El virus del dengue formó parte de una docena de agentes que Estados Unidos estudió como potenciales armas biológicas. Hola y bienvenidos otro día más a Lógica y Misterio. Hoy vamos a hablar de el dengue arrasa en Sudamérica como un arma biológica. Bien, voy a explicar lo que es el virus del dengue, voy a explicar sus primeros inicios, su evolución, su desarrollo. Últimamente están habiendo muchas epidemias en Sudamérica y se está extendiendo por todo el mundo. Y voy a explicar también su posible tratamiento y para que lo conozcáis un poco. Bien, el virus del dengue es una enfermedad infecciosa de la familia de los flavivirus y que se transmite por un vector mosquito llamado Aedes aegypti. Este virus causa síntomas gripales en general, pero en ocasiones puede evolucionar en dengue grave o dengue hemorrágico. Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En los últimos años, su transmisión ha aumentado tanto en zonas urbanas como en zonas interurbanas, hasta el punto que se ha convertido en un problema de salud pública. Y ahora, más de la mitad de la población humana está en riesgo de contraerla. La prevención y el control del dengue dependen únicamente en erradicar el portador transmisor, que es el mosquito, Aedes aegypti, o el mosquito tigre, el Aedes albopictus, que por cierto está en Europa ahora. El primer caso de dengue data del año 265-420, de la dinastía Jin, pero se editó formalmente en el 610 en la dinastía Tang, y nuevamente en la dinastía Song del norte en el 992, que describía un agua envenenada, relacionada con insectos voladores y que provocaban unas fiebres muy altas. El dengue se extendió fuera de África, entre el siglo XV y el siglo XIX, gracias al desarrollo de la marina mercante y al desarrollo de los puertos y zonas urbanas, dando las condiciones idóneas para el desarrollo y proliferación del virus y el mosquito. El mosquito permanecía vivo en las bodegas de los barcos, por su agua acumulada. De esta manera, el mosquito y el virus pudieron causar epidemias que podían durar los viajes en los barcos de 10 a 40 años. El reporte más antiguo de una epidemia data de los años 1779, donde una gran epidemia asoló Asia, África y América del Norte. El primer reporte de caso definitivo data del año 1779 por Benjamin Rush, quien acuña el término de fiebre rompehuesos, por los síntomas de mialgias y artralgias, mialgias de dolor de huesos, articulaciones y músculos, y también cefaleas de dolor de cabeza, etc. En 1906, la transmisión por el mosquito Aedes fue confirmada y en 1907 el dengue era la segunda enfermedad, después de la fiebre amarilla, que se transmitía con un virus. La siguiente expansión del dengue en la Primera y Segunda Guerra Mundial ha sido atribuido a un problema de tipo ecológico. Claro, porque eliminan las especies que se comen los mosquitos, que por ejemplo son pues las ranas, los anfibios, algunos pájaros, etcétera, y otros insectos. Pues con la desforestación, pues claro, se acaba, y con el comercio, pues uno, se acaba expandiendo, y dos, los que se comen los mosquitos, los principales animales, pues los eliminan, por eso se expande más rápidamente. Esto ha permitido el desarrollo de 4 serotipos diferentes de dengue y de que este se desarrolle en dengue grave, por las nuevas formas de dengue hemorrágico. Estas formas severas de la enfermedad fueron reportadas por primera vez en Filipinas en 1953. En los años 70 se había convertido en la principal causa de muerte infantil en el Pacífico y parte de América. La fiebre hemorrágica y el shock por dengue fueron por primera vez referidas en América Central y Suramérica en 1981, en personas que habían contraído el serotipo DEN2 y que ya habían tenido contacto primero con la primera cepa del DEN1. Significa que el dengue hemorrágico, que es la parte fatal del dengue, de la enfermedad de dengue, se contrae más bien cuando has tenido la primera infección, porque parece que es una enfermedad que no se agrava en principio, pero si te afecta la primera, la segunda puede ser más grave, hay más posibilidades. A principios del año 2000, el dengue se ha vuelto la enfermedad más común transmitida por mosquitos en el mundo y que afectan a los seres humanos después de la malaria.
Actualmente existen alrededor de 100 millones de casos de dengue en el mundo y cientos de miles de graves de dengue hemorrágico cada año. Hubo un brote grave en Río de Janeiro en el año 2002 que afectó a más de 1 millón de personas. El origen de la palabra dengue, en principio, viene de la palabra suajili, candinga, pero la palabra suajili viene de una palabra española de fantasma, por ejemplo. Dengue significa fastidioso y molesto, describiendo el dolor de huesos que sufre un paciente. De cada 100 millones de casos de dengue en el mundo, alrededor de 500.000 necesitan ser hospitalizados por presentar sus formas más graves, con una mortalidad en principio, si no están equivocadas que siempre están equivocadas las fichas, los números, del 2,5%. El dengue es conocido como la fiebre rompehuesos, fiebre quebrantahuesos, la quebradora en países centroamericanos. Importantes brotes de dengue tienden a ocurrir cada 5 o 6 años según las condiciones idóneas para el mosquito Aedes. Y además, también ocurre cuando la inmunidad cruzada de las cepas en la población disminuye o vienen nuevos individuos susceptibles de entrar en la población, bien sea por una inmigración o bien sea por un parto. La enfermedad posee una extensión geográfica similar a la malaria, pero además, a diferencia de esta, el dengue se encuentra en zonas urbanas e interurbanas de los países tropicales. Cada serotipo de la enfermedad es muy diferente, por lo que no existe protección, y las epidemias causadas por múltiples serotipos pueden ocurrir. Como dije antes, la enfermedad se contagia principalmente por el mosquito Aedes aegypti, pero también se pega con el mosquito tigre, Aedes albopictus. El virus solo se transmite entre las personas con contacto directo de sangre o trasplante de órganos. Con un tratamiento adecuado, la mortalidad de dengue se reduce de 1 a 1000 casos. De 1 entre 1000 casos. Durante el año 2000, Sudamérica ha registrado el más dramático incremento de la incidencia de dengue, especialmente en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Actualmente, en este último país, es donde normalmente se producen el 70% de los casos de dengue hemorrágico de los últimos años. En Chile solo existe el principal mosquito vector en la isla de Pascua y los casos registrados en el 2004 se han infectado fuera del mismo. Existen pruebas importantes, originalmente sugeridas por S.B. Halstead en los años 70, en la que el dengue hemorrágico es más probable que ocurra en pacientes que presentan infecciones secundarias, por serotipos diferentes a la infección primaria. Significa que cuando has padecido el dengue por primera vez, si lo contraes una segunda, tu sistema inmunitario lo reconoce y no reacciona igual, reacciona peor y por eso evoluciona a dengue hemorrágico. Este proceso también se conoce como superinfección. En el 2008 siguieron aumentando los casos de dengue y dengue hemorrágico en Brasil, siendo el serotipo oficial el DEM3. En el 2009 están creciendo los casos de dengue y dengue hemorrágico, desde el 2009. Desde el 2009 están creciendo las epidemias de dengue y principalmente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Trinidad Rivera Alta, Tarija y Guayamerín, Guayamerín, con 6 personas fallecidas por dengue hemorrágico, incluido un niño proveniente de las Yungas, en La Paz, en Salvador Maza, Argentina y Charata, provincia del Chaco. Un trabajo en el 2009 del ingeniero agrónomo Alberto Lapolla vincula la epidemia de dengue con la sojización. En su estudio se analiza la equivalencia al mapa de la invasión de mosquitos portadores del mal del dengue con el de Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, donde el poroto de soja transgénico de Monsanto se fumiga con el herbicida glifosato y con 2,4-D-atracina, endosulfán, paraquat, diguat, clor, pirifos. Todos estos venenos matan peces, anfibios, sapos, ranas, etc. Los predadores naturales de los mosquitos de los que se alimentan, tanto en su estado larval como ya de adultos. Esto se comprueba casi en la desaparición total de anfibios en la pradera pampeana y en sus cursos de agua principales, ríos, arroyos, lagunas, así como el elevado número de peces que aparecen muertos, con deformaciones físicas o con incapacidad para reproducirse. A esto debe sumarse la desforestación, donde vivían otros predadores de los mosquitos, lo cual permite la libre y peligrosa aumento descontrolado de la población de mosquitos. En Perú también está el dengue, en Piura, Talara, Jaén, Amazonas, Loreto, Bagua, Utubamba, Ucubamba.
El dengue es un virus de ARN, recordad, transmitido por artrópodos de 4 serotipos, siendo el tipo 2 como el serotipo más antigénico. El virus del dengue, al igual que otros flavivirus, contiene un genoma de ARN rodeado por un nucleocápside de simetría icosaédrica de 30 nanómetros. Gracias al comercio de neumáticos se ha extendido en los últimos años a América y Europa. El mosquito tigre tiene una gran resistencia a los climas fríos europeos y es muy adaptativo. El dengue se transmite solamente en el momento de la fiebre, 5 o 6 días. Cuando el mosquito pica y absorbe la sangre, se queda infectado para siempre, y sus larvas, etc. El mosquito deposita sus huevos en el agua, donde se desarrollan sus larvas, a menudo dentro y alrededor de las casas, en recipientes, jarrones, tarros, neumáticos viejos y otros objetos que puedan retener agua estancada. Habitualmente no se desplazan a más de 100 metros, aunque la hembra puede hacer 3 kilómetros si es necesario para poner sus huevos. Solo pican las hembras, los machos se alimentan de savia de las plantas y no son vectores. La enfermedad es más grave en niños que en adultos. Padecer la enfermedad te inmuniza contra este específico serotipo, no con los otros, y se cree que una segunda infección aumenta las posibilidades de contraer el dengue hemorrágico. Hay personas que pueden tener propensión por defecto genético a padecer la enfermedad de dengue grave, sobre todo las poblaciones de origen africano. Qué curioso, ¿no? El virus entra por la piel a unas células llamadas células de Langerhans, donde entran con un receptor inespecífico. Entran por el retículo endoplasmático y hasta el aparato de Golgi de la célula, para ensamblar proteínas y crear más viriones estables, y a partir de aquí se extienden por todo el cuerpo. El cuadro clínico del dengue puede variar de paciente en paciente, desde fiebre, dolores de cabeza, dolor intenso en las articulaciones, por eso se le llama fiebre rompehuesos, inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones en la piel, puntiformes, de color rojo brillante, llamada petequia. Otras manifestaciones del dengue influyen: gastritis, estreñimiento, complicaciones renales, complicaciones hepáticas, inflamación del bazo, náuseas, vómitos, diarreas, percepción distorsionada del sabor de los alimentos, sangrado de nariz, sangrado de encías. Algunas personas casi no sufren el dengue más que como un simple resfriado. Los turistas podrían transmitir el dengue a sus países de origen, solo en el estado febril. El dengue, ocasionalmente, se puede complicar y llegar a afectar gravemente a varios órganos, por ejemplo el hígado y el cerebro, con una encefalopatía, y baja el nivel de consciencia de 0,6 a 0,9. El dengue se puede detectar con los síntomas o con analíticas de sangre o con cultivos celulares con métodos similares para detectar otras enfermedades causadas por mosquitos y que son de origen víricos y que originan también altas fiebres. De momento no existe tratamiento específico para el dengue y tiene una baja tasa de mortalidad. Lo que ocurre es que en la forma de dengue grave tiene que ir reponiéndose los líquidos. Contra esta epidemia hay que aplicar todas las medidas de prevención de las que dispongamos, como eliminar todas las poblaciones, zonas donde pueda sobrevivir, reproducirse y evolucionar el vector portador, clorar todas las aguas cercanas, fumigar con insecticida, poner mosquiteras, sobre todo aislar a los pacientes infectados con fiebre, porque si pica un mosquito se infecta para siempre. Eliminar todas las vías de desarrollo del mosquito, incluso introduciendo sus depredadores naturales, así como todos los repelentes recomendados. Hay que buscar todos los criaderos y eliminarlos. Basura, tapar fosas sépticas, fumigar las rieras, hacer encuestas en las zonas para controlar las poblaciones de mosquitos. Y en caso de epidemia, si hace falta, buscar el aislamiento. Se ha observado que una bacteria puede reducir el número de mosquitos vectores, la bacteria Wolbachia, reduciendo también los peligros de esta. Bueno, creo que ya os he dado la chapa bastante. Este vídeo lo hago porque me ha parecido bastante curioso y algo preocupante el desarrollo del dengue en el mundo ahora mismo, y sobre todo en Sudamérica se está cebando, está arrasando. Ahora mismo en Brasil hay una epidemia bastante grave y por eso quería informar para que lo supiera todo el mundo, para poder protegerse, porque si te informas de las características de esta enfermedad podrás aprender cómo funcionan y los patrones de cómo funcionan algunas enfermedades de este mundo. Y para que te puedas proteger, porque parece ser que también en Europa está el vector transmisor, que es el mosquito tigre, por tanto se podría pasar tranquilamente a Europa. Ahora mismo más de la mitad del está en riesgo de contraer dengue. Bueno, esto ha sido todo, ya volveremos con más vídeos importantes, esto es muy importante. Gracias a los que me seguís, muchas gracias, os doy las gracias a todos por ver. Y si habéis aguantado todo el vídeo, os doy más las gracias todavía por esta información importante.
y compartáis toda la información y que os suscribáis. Y muchas gracias a todos para los que ya estáis. Un abrazo y nos vemos pronto con más información y más misterios. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.